Vamos a comenzar la clase ya grabando. Realmente, buenas tardes. Déjeme arreglar un pequeño error aquí. Esto está lento, lento. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver tres cosas. En realidad son dos cosas, porque dos de ellas, dos de las tres, son dos versiones de la misma cosa. Hoy vamos a ver, en primer lugar, el teorema fundamental del cálculo. Entonces, primero vamos a ver la primera versión. Teorema fundamental del cálculo, en su primera versión, dice que si f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB, entonces nosotros podemos definir una función de esta forma, como la integral entre a y x de f de t. La definimos en el intervalo cerrado AB. Esta función, siendo la función f continua, está definida en todo el intervalo, pero además es continua. Y más todavía es derivable. Esto en el intervalo abierto con derivada. La derivada es muy fácil de calcular porque lo único que hay que hacer es evaluar el integrando en el límite superior de integración. Bien. Una advertencia. Me di cuenta de algunos errores en el documento que está puesto en la semana 15, que dice teorema fundamental del cálculo y teorema del valor medio para integrales, etc. Ya he arreglado ese error y no he todavía reemplazado el documento. Si alguien se lo ha bajado, el documento que se bajó no está bien. Tengo que reemplazarlo por el correcto. Bien, entonces está un poco lenta la conexión. A ver, aquí, ok. Esperen un minuto. Y ya lo arreglo. Ok, listo.
Así debería estar bien. Bien, entonces decía, a ver, ¿dónde estábamos? Acá. Que el teorema fundamental del cálculo, en su primera versión, dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, uno puede definir una función que dependa de la integral de la función f sobre ese intervalo. Puede definir la función y de x igual a la integral entre y x de f de t. Esa función va a ser continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, y su derivada, como pueden ver, es muy fácil de calcular. Entonces, acá, esto para todo x en el intervalo abierto. Acá hay que hacer algunas observaciones, porque hay algunas consecuencias de este teorema, digamos, que uno tendría que manejar para situaciones un poco más generales que la que se está planteando en el enunciado. Por ejemplo, vamos a poner aquí, observación 1. Supongamos que en vez de tener una función como la que tenemos definida en el enunciado del teorema, tenemos una función que está definida como una integral entre cierto punto A, pero el límite superior es una función u de x. En este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo más la regla de la cadena. Entonces, la derivada con respecto de x de la función f es la derivada con respecto de x de f, con respecto de u de f, perdón, por la derivada de u con respecto de x. Aplicamos la regla de la cadena y nos queda la función f evaluada en el límite superior de integración por la derivada, esto es u de x, u de x acá, por la derivada de u con respecto de x. Bien, entonces simplemente aplicar el teorema más la regla de la cadena. Entonces, un ejemplo de esto, si tenemos esta función, tenemos la función por ejemplo, tenemos la función f de x dada como la integral de 1 hasta x cuadrado más x por la raíz cuadrada de 2 teta más el seno de teta. Tenemos esa función. Acá tenemos la situación que acabamos de plantear. U es igual a la función x cuadrado más x. Y f mayúscula es la función integral de 1 hasta x cuadrado más x de raíz cuadrada de 2 teta más seno de teta. La función f pequeña es una función de teta, 2 teta más seno de teta. Entonces, aplicando lo anterior, tenemos que f' de x es esta función evaluada en x, el integrando,
en el límite superior, perdón, en x cuadrado más x, entonces tengo 2 por x cuadrado más x. Donde quiera que iba θ, sustituyo por x cuadrado más x. Tengo 2 por x cuadrado más x más el seno de x cuadrado más x. Y esto lo debo multiplicar por la derivada de x cuadrado más x. Esto es la raíz de 2 por x cuadrado más x más el seno de x cuadrado más x por 2x más 1. Y si lo queremos arreglar de esta manera, pues entonces escribimos 2x más 1 por la raíz de 2x cuadrado más 2x más seno de x cuadrado más x. Y ahí está. Esa es la derivada de f. Otra observación que debemos tener en cuenta, otro caso que también se puede presentar, es cuando, venga un momento bien, chequeé aquí que se subió ya el archivo correcto. A ver. No. Pues todavía no se lo vayan a bajar todavía porque todavía no está como que debe ser. Déjenme arreglarlo un momento. Y, y no. Bueno, todavía no lo vayan a bajar el archivo este. Hacia el final de la clase, si ya lo quieren bajar, pues ya lo pueden hacer. Porque al parecer no se reemplazó por el que se tenía que reemplazar. No entiendo por qué, pero habrá que volverlo a subir. Bien, entonces decía, volviendo acá a los ejemplos, que puedo tener también la siguiente situación. Puede ser que el límite que varía no sea el límite inferior de integración, sino el superior. Entonces ahí tengo la siguiente situación. Tengo el caso en el que la función f de x es la integral de alguna función u de x a
de la función f de t. En este caso, lo que debo hacer es lo siguiente. El teorema me dice qué hacer cuando el límite que varía es el límite superior, pero no me dice qué hacer cuando el límite que varía es el inferior. Entonces, lo que voy a hacer es intercambiar de lugar los límites de integración cambiando el signo de la integral. De que f de x es la integral de u de x hasta a, pero eso es menos la integral de a hasta u de x. Dígame. Sí, estoy escribiendo, ¿no se ve? Ya, déjeme. Aló, aló, aló. Nada. Ya, de la pausa. Así que continuamos. Bien. Déjenme volver un momento a mis ideas porque trabajar así es muy difícil. Uno se desconcentra, pierde el hilo de lo que está haciendo. Es frustrante realmente que pasen estas cosas. Claro, yo supuse que iba a pasar sobre todo en estos días porque hay una mayor demanda del servicio de Internet por el momento. Pero no pensé que a esta hora todavía hubiera un pico de demanda. Ok, ahí se ve lo que dice observación 2, ¿no? Ok, entonces a partir de ahí. Tenía entonces el caso de una función f de x, donde el límite de integración inferior es variable y el límite superior es constante. Yo puedo cambiar de lugar, puedo intercambiar de lugar los límites de integración cambiando el signo de la integral. Entonces f de x es menos la integral de a hasta u de x de f de t. Es decir que la derivada con respecto a x de f es la derivada con respecto de x de menos la integral de a hasta u de f de t. El signo menos sale de la derivada, entonces nos queda menos la derivada de la función integral de a hasta u de x de f de t de t. Y acabamos de ver en el ejemplo pasado que para derivar una integral de este tipo, evaluamos el integrando en el límite superior y multiplicamos por la derivada del límite superior. Por acá nos queda f de u de x por u' de x, aplicando la regla de la cadena. Entonces, veamos un ejemplo de un caso como este. Supongamos que tenemos, ¿sí, dígame?
Ok, ahora sí. Tengo la función definida como la integral desde x cuadrado hasta 1 de seno de t. ¿Sí? Esa función, esa la ven ahí, ¿no? Ok, entonces, eh, esta función es menos la integral de 1 hasta x cuadrado por seno de t. Cambiamos de lugar los límites de integración y debemos cambiar el signo de la integral. Entonces, la derivada con respecto a x de esta función la obtengo de la siguiente forma. Esto es menos y ahora aplico la primera versión del teorema fundamental del cálculo. Evalúo el integrando en el límite superior, lo cual me da seno de x cuadrado, y multiplico esto por la derivada de x cuadrado y me da como resultado menos 2x por el seno de x cuadrado. ¿Ha habido alguna mejora en el video? Mm. Ahora, ok. A ver, entonces tengo f', bueno. Otra situación que se puede presentar es que ambos límites sean variables. Tengo una función de x definida de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer para derivar esa función es escribirla usando el teorema de propiedad aditiva de intervalos como una suma de dos integrales. Una integral que vaya de b de x hasta a y otra integral que vaya de a hasta u de x. Tomando a una constante apropiada, es decir, una constante donde se puede integrar la función, que define un intervalo donde se puede integrar la función. Esto podemos escribirlo como la integral de a hasta u de x menos la integral de a hasta b de x de la función f. Y para derivar, derivamos por separado cada una de las integrales.
Diga. Voy a compartir la pantalla. Ahora se ve. Voy a verificar algo. Voy a compartir el escritorio. No me gusta hacer esto porque entonces no puedo hacer más nada. Pero bueno. Entonces, cuando ambos límites son variables, fíjense qué es lo que debemos hacer. Además de la primera versión, digamos, el teorema fundamental del cálculo, tenemos también la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Esta dice lo siguiente. Esta es la que relaciona, como les había comentado, la integral indefinida con la integral definida. Dice que si f es una función continua, continua en el intervalo cerrado AB y f mayúscula es una antiderivada o una primitiva de f en el intervalo abierto AB, entonces la integral de a hasta b de f de x es f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Entonces, eh, los pasos que nosotros debemos seguir para calcular una integral definida, pasos para evaluar una integral definida, son los siguientes. En primer lugar, vamos a calcular la integral indefinida de esa función f. Eso da como resultado una función f de x más c, donde f de x es una antiderivada de f minúscula. Entonces, digamos, c igual a 0 y luego utilizamos el teorema fundamental para calcular la integral de f pequeña evaluando f mayúscula en b y restándole f mayúscula evaluada en a. Entonces, no es difícil
Calcular una integral definida no es más difícil que calcular una integral indefinida. Veamos, por ejemplo, cómo calcular la integral desde 0 hasta logaritmo de 5 de e a la x por la raíz de e a la x menos 1 sobre e a la x más 3. ¿Cómo hacemos esto? Calculamos primero la integral indefinida de esta función. Para ello, vamos a tomar u igual a e a la x menos 1, de donde du es e a la x. Y e a la x más 3 es u más 4. ¿Sí? Con este cambio, esto es la integral de raíz de u dividido para u más 4 por e a la x de x, y eso es du. Y ahora hacemos otro cambio. Este cambio es t igual a raíz de u. Si t igual a raíz de u, entonces t cuadrado es u. Entonces 2t de t es igual a du. Sustituimos. Entonces la integral de t sobre v t cuadrado, así que aquí tenemos t cuadrado más 4, y du es 2t de t, aquí 2t de t. Así que esta integral es igual a 2 por la integral de t cuadrado sobre t cuadrado más 4. 2 por la integral de t cuadrado más 4 sobre t cuadrado más 4 menos 4 por la integral de 1 sobre t cuadrado más 4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando y restando 4 en el numerador. Entonces tengo 2 por la integral de 1 menos 4 por la integral de 1 sobre t cuadrado más 4. Esto es igual a lo siguiente. Por aquí tengo t. Y por aquí tengo 4 medios, es decir, 2 por el arco tangente de t medios. Todo esto más
la constante de integración. ¿Qué tengo que hacer ahora? Debo restituir la variable. T era raíz de u y u es e a la x menos 1. Entonces, donde quiera que aparezca t, tengo que escribir la raíz de e a la x menos 1. Tengo 2. Tengo raíz de e a la x menos 1. Y tengo 2 por arco tangente de raíz de e a la x menos 1 dividido para 2 más la constante. Esta es la antiderivada. Si hago c igual a 0, esa antiderivada me sirve para evaluar la integral definida. ¿Sí? La integral definida, voy a copiar aquí, por el segundo teorema fundamental es igual a, perdón, a esta primitiva evaluada entre 0 y logaritmo natural de 5. A ver, déjame ver si, chequear aquí, si está grabando. Evaluamos el logaritmo natural de 5. Fíjense, esto va a ser 2 por el logaritmo natural de 5. Tenemos la raíz de e a la logaritmo de 5 menos 1, menos 2 por la arcotangente de la raíz de e a la logaritmo natural de 5 menos 1, esto dividido para 2, menos, ahora evaluamos en 0. Tengo e a la 0 menos 1, menos 2 por el arctangente de raíz de e a la 0 menos 1 medios. Por supuesto, e a la 0 menos 1 es 0. E a la 0 es 1. Tengo la raíz de 0 que es 0 y el arctangente de 0 que es 0. Y me queda 2 por la raíz de e a la logaritmo natural de 5 menos 1. E a la logaritmo natural de 5 es 5. Menos 1, 4. Entonces aquí tengo raíz de 4 que es 2. Menos el arco tangente de 4 medios, es decir, menos 2, menos el arco tangente de 2 medios, es decir, menos 2 arco tangente de 1. Arco tangente de 1 es pi cuartos. Con este 2 que multiplica acá, me queda pi medios. Entonces, el resultado es 4 menos 2 pi medios, es decir, 4 menos pi. Entonces, lo único que había que hacer era evaluar la integral, calcular la integral indefinida y luego evaluar el resultado, la antiderivada, en los límites de integración de la integral definida y restar. Bien, antes de pasar a otro ejemplo, vamos a hacer algo. No hemos visto la hora completa de clase con toda la cantidad de problemas con el OneNote.
Pero vamos a parar unos 5 minutos eh, para tratar de reconcentrarme un poco y así no podemos levantar un momento de la silla y tomar agua y hacer esas cosas que hay que hacer cada cierto tiempo. Bien, entonces continuamos en 5 minutos. Bueno, vamos a seguir. Disculpen la interrupción. La verdad es que todos estos problemas técnicos son muy estresantes. Otro ejemplo, lo había numerado como uno o como A. Okay. Vamos a numerarlo como 2. Es el siguiente. Vamos a calcular la integral desde 0 hasta pi de e a la x por el seno de x. Acá, eh, primero calculamos la integral indefinida de e a la x por el seno de x. Para hacer esto utilizamos integración por partes. Entonces, calculando por partes dos veces, partes, se obtiene esto es igual a un medio por e a la x por el seno de x menos el coseno de x. La integral donde vuelve a aparecer la integral de e a la x por seno de x. Así que nuestra integral definida, por tanto, nuestra integral definida es e a la x multiplica el seno y el coseno. Es esta antiderivada, digamos, vemos la antiderivada donde se vale cero. Evaluada entre 0 y pi. Entonces, en pi, un medio pues queda por fuera. En pi tenemos e a la pi por el seno de pi menos el coseno de pi. Y en cero, a ver, paréntesis, acá me falta un paréntesis. En cero tenemos e a la cero por el seno de cero menos el coseno de cero. Así que por acá tenemos un medio por e a la pi, el seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1. Aquí tenemos e a la pi por 0 más 1 menos e a la 0 que es 1 por el seno de 0 que es 0 menos el coseno de 0 que es 1. Por acá tenemos un medio
por e a la pi. Por acá tenemos eh, a la pi por 0 más 1, perdón, que es a la pi, menos 1, que es 1. Entonces el resultado es 1/2 de e a la pi más 1. De nuevo, simplemente es aplicar las técnicas de integración que conocemos para calcular la integral indefinida de la función y luego utilizar el resultado evaluando en los extremos para calcular la integral definida. Por aquí parece haber una pregunta o algo. No. Oh, no sé, pensé que había preguntas sobre esto. A ver, ¿hay alguna pregunta? Ah, bueno, un ejemplo del teorema fundamental, pero la primera versión, que se me pasó por alto hacer eh, hace un rato con el problema que si se veía o no se veía lo que escribía, etcétera. Y un par de ejemplos que sería interesante que hagamos. Había dejado simplemente en la observación 3. eh, pero para la observación 3 no hice un ejemplo. Entonces voy a hacer un ejemplo para esa observación y un ejemplo más de la primera versión del teorema fundamental para mostrar que uno tiene que siempre tener presente eh, cuál es la variable que está derivando, cuál es la que está integrando. El primer ejemplo que quería mostrarles es este. Vamos a calcular la derivada de la función h de x, definida como la integral desde seno hasta coseno de x de t a la 5. Entonces, lo que debemos hacer es escribir esta función, esta integral, como dos integrales separadas. La derivada de esto es la derivada de la integral desde seno de x. Aquí podría poner 0, por ejemplo. La función t a la 5 es un monomio, entonces ella es continua en toda la recta real. Para cualquier valor de x, t a la 5 va a ser continua en el intervalo 0 seno de x más la integral de 0 a coseno de x de t a la 5 de t.
las cuales podemos escribir como ahora la integral de 0 a coseno de x menos la integral de 0 a seno de x de t a la 5. Así que derivamos ahora cada una de estas integrales por separado. Y en ambos casos usamos el teorema fundamental del cálculo, la primera versión, más la regla de la cadena. Entonces, para la primera, lo que debemos hacer es evaluar el integrando de esta integral que tenemos acá, t a la 5, en coseno de x. Es decir, vamos a sustituir t por coseno de x. Y eso nos da como resultado coseno a la 5 de x. Y esto debemos multiplicarlo por la derivada de coseno, menos seno de x. A eso le restamos la derivada con respecto de x de la integral de 0 a seno de x de t a la 5. De nuevo, lo que tenemos que hacer es sustituir t por seno y nos queda seno a la 5. Por acá, seno a la 5. Y esto lo debemos multiplicar por la derivada de seno, que es coseno. Menos coseno a la 5 de x por seno de x menos seno a la 5 de x por coseno de x. Otro ejemplo que es importante para, como decía, mostrar que uno debe siempre estar atento a cuál es la variable respecto de la cual deriva, cuál es la variable respecto de la cual integra. Es la siguiente función. Queremos derivar la función g de x definida como la integral de 1 hasta x de x por t. Fíjense, esta x acá es una constante con respecto de t. Entonces la podemos sacar de la integral. G de x es x multiplicando a la integral de 1 a x de t. Entonces, la integral de 1 a x de t se deriva como simplemente evaluando el integrando en x. Y para derivar esta función g, debemos utilizar la regla de derivación de un producto. G' de x va a ser la derivada de x por la integral de 1 a x de t. Entonces esto es la integral de 1 a x de t más la función x sin derivar por la derivada de la integral de 1 a x de t. La integral de 1 a x de t es x. Acá me queda x cuadrado. Si integran la función t entre 1 y x, queda t cuadrado medios evaluado entre x y 1. Por acá queda x cuadrado medios menos un medio más x cuadrado. De manera que el resultado es 3 medios de x cuadrado menos un medio. O escrito de otra forma, 3x cuadrado menos 1 sobre todo sobre 3. Entonces, uno pues tiene para derivar que
como decía, estar muy pendiente de cuál es la función que está derivando y cuál es la función que está integrando. Otro ejemplo, disculpen que no los haya hecho cuando estaba cubriendo el primer teorema, pero toda esa cantidad de problemas técnicos, como decía, eh, realmente me hicieron perder el hilo. Extraño. Queremos calcular el siguiente límite. Calcular límite cuando x tiende a de la integral de a hasta x de seno de t sobre x menos a. ¿Cuál es el problema con ese límite? Porque no se puede evaluar directamente. Es porque cuando x tiende a A, si uno evalúa la integral de A hasta x de seno de t, tiene la integral de A hasta A de seno de t y eso da 0. Similarmente, si uno evalúa el denominador, le queda 0 porque cuando x tiende a A, x menos A tiende a 0, tiende a menos A. Así que acá podemos aplicar, fíjense, hay una forma fácil de hacer esto, que es, dado que el límite cuando x tiende a A de x menos A es igual al límite cuando x tiende a A de la integral de A hasta x de seno de t. Y en ambos casos esto es 0. Se puede aplicar L'Hopital. Aplicamos la regla de L'Hopital. Y tenemos que el límite cuando x tiende a A de la integral de A hasta x de seno de t sobre x menos A es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de la integral de a a la x de seno de t sobre el límite, sobre la derivada de x menos a. El teorema fundamental del cálculo nos dice cómo calcular la derivada del numerador y la derivada del denominador, pues es muy fácil. Tenemos que la derivada de la integral entre a y x de seno de t es seno de t evaluado en x. Es decir, esto es seno de x dividido para la derivada de x menos a, que es 1. El 1 nunca se escribe, pero vamos a escribirlo acá para que se vea de dónde sale esto. Tenemos entonces que esto es el límite cuando x tiende a A de seno de x, y como el seno es una función continua, esto es simplemente el seno de A. Y hay una forma que no es esta, no es aplicando L'Hopital, pero también se puede hacer utilizando el teorema fundamental del cálculo. Fíjense en lo siguiente. Otra forma. Uno tiene el límite cuando x tiende hasta A de, voy a llamar a esto L, de la integral de A hasta x de seno de t, seno de t, sobre x menos a. Este límite se puede escribir también de esta forma. Es el límite cuando x tiende hasta a de la integral de a hasta x de seno de t sobre x menos a. A esta integral le podemos restar 0. Entonces el límite cuando x tiende a de la integral de a a la x de seno de t
menos 0 sobre x menos a. Y esto lo podemos escribir de esta forma. El límite cuando x tiende a de la integral de a hasta x, seno de t, menos la integral de a hasta a de seno de t. Ahora, este límite es f' de x evaluado en x igual a si f de x, déjame copiar mejor esta x, si f de x es la función dada por la integral de a hasta x de seno de t. Eso es f de x menos f de a sobre x menos a, y cuando tomamos el límite, cuando x tiende a de eso, tenemos la derivada en a. Ahora, por el teorema fundamental, versión 1, f' de x evaluado en x igual a es seno de x evaluado en x igual a. Es exactamente el límite f que tenemos allá. El límite L, perdón, que tenemos allá. Por lo tanto, el límite L es igual a seno de A. Esta es otra manera de hacerlo sin usar L'Hopital, sino usando la definición de derivada y el teorema fundamental del cálculo, primera versión. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Sí. Si no hay preguntas, antes de pasar al teorema del valor medio para integrales, vamos a explicar por qué estos dos teoremas se llaman teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver que estos dos teoremas son equivalentes. Veamos. Que estos teoremas se implican el uno al otro. Entonces, comencemos suponiendo cierto el TFC1. Supongamos cierto teorema fundamental del cálculo 1. ¿Sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. Sea esta f minúscula una función continua en el intervalo AB. Intervalo cerrado AB, por supuesto. Entonces, si tenemos la función f mayúscula de x igual a la integral de a hasta x de f de t, ¿sí? Por el primer teorema fundamental del cálculo, escribir este por mejor, por el teorema fundamental del cálculo en su primera versión, se tiene que la derivada de f mayúscula es f de x para todo x en el intervalo abierto a b. ¿Sí? Es decir que esta f mayúscula es una primitiva de f minúscula en este intervalo abierto. Más todavía, parece una lambda casi. Voy a verificar algo acá. Sí, estamos grabando.
Eh, Más todavía, tenemos que f de b es la integral de a hasta b de f minúscula y f de a es la integral de a hasta a de f minúscula, cual por supuesto es cero. La integral de una función de un punto al mismo punto es cero. Lo habíamos definido en la clase anterior. Entonces, tenemos que si g es una antiderivada cualquiera de la función f minúscula, entonces esta función g de x es igual a la función f de x más alguna constante c. Recuerden que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces ellas difieren en una constante, a lo sumo. Así que, fíjense, si yo resto a g de b, g de a. G de b es f mayúscula de b más una constante c menos f mayúscula de a más la constante c. Esto es igual, desde luego, a f de b c menos f de a menos c. C se cancela con C y f de A es 0, como vimos más arriba. Y f de B es la integral de A hasta B de f de x. Eso quiere decir que para cualquier antiderivada g de la función f minúscula en el intervalo abierto a b, se tiene que la integral de A hasta B de f de x es la antiderivada evaluada en el extremo superior menos la antiderivada evaluada en el extremo inferior. Y esto es justamente lo que dice la segunda versión del TFC. Ahora vamos en sentido contrario. Supongamos ahora que la segunda versión del teorema fundamental del cálculo es verdadera, ¿cierto? Vamos a demostrar a partir de ella la primera versión del teorema fundamental del cálculo. Entonces, si la segunda versión del teorema fundamental del cálculo lo tomo como hipótesis, tengo lo siguiente, tengo que eh, si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en el intervalo AB, entonces f de x menos f de a es igual a la integral de a hasta x de f de t. ¿Qué pasa si derivo a ambos lados esta igualdad? Derivo acá, esta diferencia, y derivo esta integral. Del lado izquierdo me queda
la derivada de f mayúscula de x menos la derivada de la constante f de a. Y del lado derecho me queda la derivada de la integral entre a y x de f minúscula de t. Bueno, fíjense que justamente estamos suponiendo por hipótesis que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en el intervalo cerrado. Así que derivando f mayúscula tenemos f minúscula y lo que estamos obteniendo es que, y por supuesto la derivada de la constante cero, lo que estamos obteniendo es que la derivada de la integral de a hasta x de f de t es igual a f minúscula de x. Justamente lo que dice la primera versión de el teorema fundamental del cálculo. Entonces, dado que tenemos una equivalencia entre estos dos resultados, pues llamamos a ambos teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y en realidad, pues lo que estamos viendo es que son como dos lados de la misma moneda. Son esencialmente el mismo resultado. ¿Preguntas? Aquí no veo ninguna. Bien, el otro resultado que tenemos en la agenda del día de hoy es el teorema del valor medio. Teorema del valor medio, pero para integrales. Recordarán que vimos varios teoremas del valor medio para las derivadas. Bueno, vimos el teorema del valor medio, vimos el teorema del valor medio generalizado. Y el teorema del valor medio está relacionado con el valor promedio de una función sobre un intervalo. ¿Qué cosa es el valor promedio de una función sobre un intervalo? Bueno, nosotros sabemos calcular promedios de una cantidad, digamos, discreta de elementos. ¿Sí? Si uno tiene, digamos, números a 0, vamos a llamarlos a 1, a 2, etcétera. Tenemos a 1, a 2, hasta a n. Cada AJ es un número real. Nosotros sabemos calcular el promedio de estos n valores. El promedio de A1 hasta a n es, digamos, lo podemos llamar, si quieren, como una A con una barra encima, y lo obtenemos sumando a 1 más a 2 más a 3 hasta a sub n y dividiendo para el número de sumandos. Eso nos da el promedio de esos números. Por ejemplo, si uno se toma la temperatura durante una hora, cada 5 minutos, si lo hace cada 5 minutos, tiene 12 lecturas de temperatura. El promedio de esas lecturas, ¿sí?,
lo obtiene sumando las 12 lecturas y dividiendo para 12. Y uno puede pensar que esa es su temperatura promedio durante esa hora. Eso no es tan cierto, pero digamos, si una persona se toma la temperatura cada 5 minutos, ¿sí? Empezando, digamos, a las 12:05 y terminando a la 1, 13 horas. Toma 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55, 13 horas. Toma la temperatura 12 veces. Entonces, el promedio de todas esas 12 lecturas, el promedio, digamos, de 12. La suma de 1 hasta 12 de sub j dividida para el número de lecturas que tenemos de temperatura. No puedo escribir más grande. De subir. Entonces, nosotros lo que queremos es calcular el valor promedio de una función que es continua sobre un intervalo AB, digamos. Ahí la situación es diferente. Entonces, queremos hallar el valor promedio de f sobre el intervalo AB, siendo f una función continua en ese intervalo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a particionar el intervalo AB mediante una partición regular. Sea P una colección de puntos x0, x1 hasta xn, una partición regular del intervalo AB. Es decir, que acá delta x, b menos a sobre n, la longitud del intervalo sobre la cantidad de subintervalos en los cuales P está subdividiendo el intervalo AB. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos calcular el valor promedio de f sobre los puntos x1 hasta xn. El promedio de f de x1, f de x2 hasta f de xn. El promedio de esos valores. Piensa que estamos actuando más o menos como cuando estamos tratando de tomar el promedio de las temperaturas. Estamos dividiendo una hora en intervalos de 5 minutos, intervalos regulares. Y en este caso estamos dividiendo el intervalo AB en intervalos regulares. Entonces, el promedio de estas n valores de f
la suma de 1 hasta n de f de xy dividida para 1 sobre n. Entonces, esto es igual si multiplicamos para b menos a y dividimos para b menos a esta suma. Uno sobre b menos a por la suma de 1 hasta n de f de xy por b menos a sobre n. Entonces, lo que tenemos del lado derecho es 1 sobre b menos a por la suma de 1 hasta n de f de xy por delta x. Y observen que esa suma es una suma de Riemann, la función f es una función integrable. Entonces, vamos a definir el valor promedio de f sobre el intervalo AB. Esto es una definición. Definimos el valor promedio de f en el intervalo AB como, vamos a denotar así, f con una barra y aquí el intervalo. 1 sobre b menos a por el límite cuando n tiende a infinito de la suma cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Y ese límite es lo que se conoce como la integral de Riemann de f entre a y b, f de x. Esta es una definición, el valor promedio de f en AB, y es una definición razonable porque lo que estamos haciendo es tomar el valor promedio de f sobre cada vez más elementos del intervalo AB y hacer que esa cantidad de elementos de AB sobre la cual estamos tomando el valor de f, el valor promedio de f tienda a infinito. Cuando hacemos tener esa cantidad de valores sobre los cuales estamos tomando el promedio de f, estamos simplemente calculando la integral de f en todo ese intervalo. Esto, con el ejemplo de la temperatura es equivalente a que ustedes se tomaran la temperatura primero 12 veces en una hora, después 60 veces, una vez cada minuto. Tendrían una mejor aproximación a la temperatura promedio durante esa hora. Después que se tomara la temperatura cada 30 segundos. Si se toma la temperatura cada 30 segundos ya tienen una muestra de 120 puntos. Sobre eso pueden tomar el promedio de temperaturas y van a tener una mejor aproximación todavía a su temperatura promedio en esa hora. Y así sucesivamente. Si pudieran tomarse la temperatura de forma continua, si tuvieran una función que describiera su temperatura corporal a lo largo de toda una hora, pudieran calcular la temperatura promedio, su temperatura promedio, calculando esta integral y dividiendo para la longitud del intervalo. A ver, estamos en el sistema MKS. La longitud del intervalo sería 3600 porque estamos midiendo en segundos. Entonces, esto es simplemente, como decía, la definición de valor promedio de una función en AB. El teorema lo que dice, teorema del valor medio para
integrales, lo que dice es que una función continua alcanza su valor promedio alcanza su valor promedio en el intervalo AB sobre algún punto del intervalo AB. Si f es continua en el intervalo cerrado AB, solamente preciso que sea continua, ¿sí? No necesito que sea derivable, necesito poder integrarlo. Entonces, si f es una función continua en AB, entonces existe C en el intervalo en dos veces. En AB, un punto en el intervalo AB, tal que f de C es 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x, es decir, es el valor promedio de f en, esa, en ese intervalo. Por supuesto, esto equivale a b menos a por f de c igual a la integral entre a y b de f de x, lo cual da una interpretación interesante en el caso de las funciones no negativas, una interpretación geométrica, pero en realidad no es tan interesante como la interpretación de valor promedio de un intervalo. Entonces, por ejemplo, consideremos, supongamos que tenemos una aplicación de esta cosa. Bueno, a ver, para no escribir todo el enunciado, digamos que tiene un alambre muy delgado. Esto quiere decir que el grosor del alambre es despreciable en comparación con la longitud de 5 metros de largo. La temperatura en el punto situado a X metros del extremo escogido como referencia, escogido como x igual 0, está dada por esta función, está dada por la función t de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 5. ¿Okay? Hay dos cosas. La primera, calcular la temperatura promedio del alambre. Y la segunda, hallar el punto C en el intervalo 0,5 donde se alcanza esta temperatura. Cada punto del alambre tiene temperatura 3x cuadrado menos 2x más 5, donde x es la distancia de ese punto del alambre a un extremo que hemos escogido como x igual 0. Entonces, lo que queremos hacer primero es hallar la temperatura promedio del alambre. Y segundo, hallar el punto del alambre donde la temperatura es exactamente la temperatura promedio. Para calcular la temperatura promedio,
simplemente es la temperatura promedio de la función t 0,5, eso es un quinto, por la integral entre 0 y 5 de 3x cuadrado menos 2x más 5, esto es 25. Ustedes calculan la integral, eso les da x cubo menos x cuadrado más 5x evaluada entre 5 y 0, en 0 es 0, en 5 les da 5 al cubo menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 0. 5 al cubo entre 5, 25. Y la segunda parte se halla resolviendo esta ecuación. T de C igual a 25. Es decir, queremos resolver la ecuación 3c cuadrado menos 2c más 5 igual a 25. Por supuesto, es equivalente a la ecuación 3c cuadrado menos 2c menos 20 igual a 0. Resolviendo con la fórmula cuadrática, tenemos que C es 1 más la raíz de 61 dividido para 3. La fórmula cuadrática va a dar dos soluciones. Va a dar una negativa y una positiva. Por supuesto, como estamos en el intervalo 0,5, vamos a tomar la solución positiva y vamos a descartar la solución negativa. ¿Sí? Nosotros debemos, si tenemos varias soluciones posibles, debemos descartar todas las que no estén en el intervalo sobre el cual queremos calcular el promedio. Bien, ya son casi las 6. Ya por aquí es todo por el día de hoy. Disculpen todos los inconvenientes técnicos. No sé a qué se debe. A veces OneNote presenta ese comportamiento. No sé si tengo que actualizarlo o qué. Eh, Recuerden que a las 7 es la evaluación. Así que los convocaré por el equipo que reúne a los tres grupos, 4 al 12 y al 7. Y pues nos vemos en una hora. Sí.